Tabaco de la provincia de Misiones, la APTM, con el señor Carlos Knoll, que está en línea, cosa que agradecemos. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿todo bien? No sé cómo están. Muy bien. Bueno, Carlos, creo que la última vez que charlábamos con usted pintábamos un panorama del sector tabacalero muy complicado. Imagino que no ha cambiado demasiado, con mucha afectación por tormentas, las lluvias, el granizo, el viento, la fuga de tabaco hacia Brasil. Pero hay algunas novedades. Por ejemplo, el anuncio de Caputo en relación al valor de la divisa ahora en 800 pesos. ¿Esto modifica en algo la situación? Por ejemplo, la fuga hacia Brasil o el valor que empiezan ustedes a percibir por el tabaco en el mercado interno? Sí, mire, yo creo que en este momento, bueno, como usted decía, tenemos un año terrible por mucha contingencia. PTM registró más de 1.600 casos de pérdida por granizo. La fuga a Brasil, por ahí hoy todavía se está viendo números, viendo, sí, lógico que ese tema, la divisa, favorece al sector y bastante, pero todavía es una cosa que muy nueva, ¿no? Porque, lógico, estuve hablando ahí con el titular de cooperativa, $1 a 800, comparando al año pasado. El año pasado $1 200, sacamos 500 pesos de promedio. $1 a 800, estimarle 2.000 pesos de promedio. Pero tenemos hoy que nos juega en contra porque se puso una retención de 15%. De esa casa es el 15% y terminan, ¿cuánto? 1.700 y pico. Entonces, como les decía, por ahí un poco temprano todavía para hacer todos los análisis, porque hay que ver cómo evoluciona todos los próximos días respecto al contrabando, todo eso, cómo se va a mantener el cambio allá, todo eso. Yo le digo que hay una preocupación y decimos siempre, el sector en la historia no ha atravesado una situación tan complicada como hoy, en todo. ¿Cuándo empezaría el acopio, Carlos? ¿Cuándo está previsto que comience? Mira, en un principio la intención de las cooperativas sería empezar el acopio en la segunda quincena de febrero, pero esto todavía son dos conversas no definidas, ¿no? Que es lógico que para eso hay que pactar un precio, hay un montón de cosas entre medio, ¿no? Pero la intención es de abrir el acopio lo antes posible. Como yo siempre le digo a los titulares de las cooperativas, antes de abrir el acopio tenemos que hablar de precio, porque si no tenemos precio no podemos tener acopio. Bueno, eso todo hoy es todavía una especulación, porque por ahí, como yo le digo, peleamos el año pasado, antepasado, y el año pasado hemos logrado la quita retención, por ejemplo, que era el 12%. Bueno, ahora nos favorece sí bastante, mucho, $1 a 800, vemos cómo evoluciona, por ahí se incrementa más, pero tenemos un 15 de retención. Claro, y eso hay que analizarlo muy fino, porque además esto hay que sumarle costo de insumos. Han hablado con las empresas, porque los insumos en buena parte son importados, ¿a cuánto van a venir? Porque el dólar también impacta ahí. Esto es lo que yo le decía, que por eso se hace un poco muy temprano para hacer un análisis. Hay que analizar a fondo todo eso, sí, porque el dólar influye en todo. La mayoría de lo que se consume de insumos en la producción también es importado, ¿no? Entonces, yo creo que en las próximas semanas se está trabajando, relación FED, todo eso. Se está tratando de aclarar la situación, lógico, tenemos nuevos representantes, y esto siempre lleva sus días, su tiempo, ¿no? Hemos trabajado ya con las 7 provincias, armando notas, documentos, para ponernos en contacto con los nuevos dirigentes. Y bueno, seguro vamos a tener unos días entre medio para tener bien claro la situación.
Bien. Por último, ¿usted ha podido hablar con los productores? ¿Qué le dicen en esos encuentros? ¿Qué plantean, digamos? Porque la situación de muchos es si seguir o no plantando tabaco, imagino. Sí, yo creo que y como siempre se escuchó, usted sabe de eso, cuando usted sabe, sale y habla con el productor, y el productor, ¿qué es lo que le dice? Yo hago tabaco por la obra social y otra parte por ahí por la demanda que hay para el otro lado, ¿no? Entonces, esto es una cosa que también nos está afectando mucho, que tenemos que trabajar mucho y ver qué es lo que va a pasar con el FED, porque hoy estamos totalmente complicados con los servicios de salud, porque como usted sabe, nuestra obra social de presupuestada, que este año que pasó se presupuestó en 60%, la inflación todo el mundo conoce, va terminando 200, 200 y pico. Los costos de salud terriblemente lo que se incrementaron y bueno, esta situación es una de las más complejas porque es lo que más lleva a que el productor produzca el tabaco y hoy estamos en el extremo, en una situación es la peor de la historia del sector. Y al tener problemas en eso afecta a la producción porque el 80% produce por la salud, Tal cual, tal cual. por la obra social. Tal cual. Bueno, Carlos, no le quitamos más tiempo, probablemente volvamos a molestarlo dentro de algunos días, cuando ya haya un poco más de claridad en las medidas que se tomaron y ustedes también sepan si hay un precio o no para el tabaco, ¿no? Que es el otro tema para comenzar el acopio concretamente. Y totalmente, yo creo que buena disposición, y más en esos momentos, y uno de los lemas es mantener lo máximo posible informado al productor, que ya conoce, también vive en carne la situación que se está viviendo, ¿no? Y bueno, como le decía, a disposición cuando ustedes lo quieran, y voy a ir reuniendo informaciones siempre lo máximo para poder brindarles, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos, y que tenga un buen final de año, si no usted, podemos volver a hablar antes de que termine este año. gracias a usted también, buen fin de año. Hasta luego. Carlos Unnol, titular, presidente de la Asociación de Plantadores de Tabaco de la provincia de Misiones, está hablando con nosotros. El panorama en el sector tabacalero debe ser de los peores. De los sectores afectados de las economías regionales de nuestra provincia, el sector tabacalero debe ser de los peores, dado por el número total de afectados por la cuestión climática, que fue mucho. La sequía en los años anteriores, que ya venía predisponiendo las cosas mal, la fuga de tabaco hacia Brasil, el impacto de los problemas del FED en las obras sociales, en fin, un mapa muy complicado para el sector. Habrá que ver qué empieza a pasar con estos nuevos anuncios, ¿no?